tratar todo tipo de afección en el corazón con procedimientos de vanguardia que te hagan sentir seguro en todo momento. Centro Médico. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a un programa más de Médico de Cabecera. ¿Usted sabe cómo se siente un ataque al corazón? ¿Podría definirlo de alguna manera? Pues yo le cuento, puede sentir dolor en el pecho. Esto se siente como una presión u opresión, dolor y molestias que se extienden hombro, brazo, espalda, cuello y a veces también en la parte superior del abdomen, sudor frío y fatiga. Algunas veces usted ha sentido este tipo de síntomas, esperemos que no, pero hoy vamos a hablar precisamente del ataque al corazón, cuáles son las recomendaciones y vamos a resolver dudas con nuestro especialista. Así que arrancamos a continuación nuestra cápsula del día. Hoy en Médico de Cabecera abordamos la enfermedad de las arterias coronarias y que también se conocen con el nombre de enfermedad cardíaca coronaria y que si no se atiende a tiempo puede provocar un infarto al miocardio. ¿Qué son las arterias coronarias? Son los principales vasos sanguíneos que suministran sangre al corazón. Los depósitos de colesterol acumulados en las arterias cardíacas, como lo hemos visto en otros programas, muchas veces producto de un mal estilo de vida, suele ser la causa de la enfermedad de las arterias coronarias. Es posible que los síntomas pasen desapercibidos hasta que una obstrucción significativa cause problema y se produzca en un ataque cardíaco. Es por ello la importancia de hablar del tema de prevención. Cuando aparecen síntomas, estos pueden ser dolor, presión u opresión en el pecho, falta de aire y fatiga. Veamos cuáles son las recomendaciones de nuestro especialista en el consultorio. En tus manos está tratar todo tipo de afección en el corazón con procedimientos de vanguardia que te hagan sentir seguro en todo momento. Centro Médico. Bueno, entonces arrancamos en el consultorio. Usted ya escuchó de qué vamos a estar platicando. Ya sabe, si tiene alguna duda, se puede comunicar con nosotros al 3000-3712, el teléfono en cabina, y aprovechar toda la experiencia de nuestro médico invitado. Y que, por cierto, se los presento. Él es el doctor Juan Carlos García, él es cardiólogo intervencionista y hoy hablaremos acerca del infarto al miocardio, que también se podría decir un ataque al corazón como normalmente se entiende y se escucha, pero hoy vamos a abordar un poquito más en el tema y vamos a saber realmente cuáles son las causas, cuál es el tratamiento y qué hacer. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar de abordar un poco lo que es el infarto, en qué consiste, cómo se da y qué podemos hacer. Doctor, me gustaría arrancar con una pregunta bastante básica, pero ¿cómo cuidamos de nuestro corazón? Usted es experto en el tema. ¿Qué consejo le daría a todas las personas que nos están viendo en este momento para cuidar la salud de nuestro corazón? Arranquemos con el tema de prevención, ¿le parece? De acuerdo. El problema del corazón o del infarto comienza ya desde la niñez, cuando se comienzan a formar las placas ateromatosas, y es porque muchas veces a las personas les gustan ver a los niños gorditos y que pensamos que eso es un niño sano, no forzosamente. Las placas de colesterol se comienzan a formar ya desde los niños. Posteriormente, en la adolescencia, fomentar un poco el deporte y después la dieta. Y ya con la gente mayor, cuidar mucho la dieta, no mandarnos con la ingesta de grasa y cuidarnos de los otros factores de riesgo que nosotros mismos nos buscamos, como es el tabaco. Así que ya lo saben, mamás y papás, no es gorditos y bonitos, sino saludables y deportistas. Eso es lo que tenemos que buscar en nuestros hijos. Así que ahora sí, entremos de lleno. ¿Qué es el infarto al miocardio y cuáles son sus principales causas, doctor? Digamos, para entender qué es un infarto, el corazón es un músculo y el músculo está irradiado o recibe sangre para nutrirse desde las arterias que se llaman coronarias. Al momento de taparse esas coronarias, el músculo cardíaco deja de recibir sangre y comienza a destruirse, a degradarse, y eso es lo que se conoce como el infarto. O sea, el infarto es la muerte del tejido muscular del corazón, secundaria a una obstrucción en las arterias coronarias, que son las que lo alimentan. ¿Cuáles son las causas?
Más que todo, hay factores de riesgo que tenemos que tomar en cuenta, como es la diabetes, la hipertensión arterial, el tabaquismo, el estrés, el sedentarismo, y esos son los que tenemos que cuidar. Por supuesto. Doctor, aquí me surge una duda ya que hablamos de las causas principales. ¿Por qué en las carreras deportivas, por qué en las carreras de correr literalmente, no las carreras del día a día y el estrés que también puede ocurrir, pero en las carreras sucede tanto que de repente se desploman por un ataque al corazón? Es algo muy importante porque a veces la gente piensa que el hacer deporte es solo salir a correr una vez al mes o un fin de semana, o que yo hago deporte y juego 2 partidos de fútbol el fin de semana. Eso no es hacer deporte, eso solo es exigirle al corazón a hacer más trabajo sin tener un entrenamiento. Por eso es que cuando uno hace ejercicio tiene que ser rutinario. Se recomienda que por lo menos sean 4 veces a la semana de que uno haga ejercicio. ¿Por qué se infartan en las carreras? Porque muchas veces la gente o se ha desvelado o ha estado con mucho estrés o no se ha ejercitado o no ha entrenado para una carrera y de repente le exige mucho trabajo al corazón y es cuando se infarta. Por supuesto, no tener un entrenamiento regular puede ser un problema también. Usted corre la 21K de Cobán, felicitaciones, sí, doctor. Gracias. También juega al tenis, así que aquí tenemos un ejemplo de cómo debemos cuidar nuestro corazón y quería traerlo precisamente al tema porque el hacer ejercicio nos puede salvar la vida. Ejercicio regularmente, ya aprendimos, no es que de la noche a la mañana querramos correr 21 kilómetros, sino lo debemos hacer regularmente unas 3 veces a la semana o 4 veces a la semana. Idealmente tienen que ser 4 veces a la semana. Lo importante es ser rutinario, tener la disciplina de hacerlo. No es algo que no se pueda hacer, siempre lo tenemos que hacer. No necesitamos ir a un gimnasio, lo podemos hacer en una colonia, salir a trotar. No necesitamos mucho tiempo, con que hagamos de 30 a 40 minutos cada vez que lo hagamos es suficiente, siempre con medida, no comenzar a correr una maratón de 21 kilómetros sin haber corrido antes. A veces nos sentimos muy fuertes, pero estamos exigiéndole a un corazón que no está entrenado. Claro, entrenar nuestro corazón, importante también. Bueno, y cuando ya estamos en la situación en la que no nos hemos cuidado, no hemos tomado las medidas de prevención, tenemos una vida muy agitada, mucho estrés, estamos comiendo súper mal, no estamos haciendo el ejercicio adecuado, nos podríamos preocupar de tener un ataque al corazón. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de este infarto al miocardio y que pueden variar entre hombres y mujeres y que hay que estar atentos al respecto? Hay muchas cosas importantes al respecto. Uno, saber que cuidarnos, tener un buen patrón alimenticio, no comer muchas grasas, evitar un poco las aguas gaseosas, el licor también con moderación. Fumar es algo que no hay una indicación sana para fumar y que sí nos puede producir daño. El tabaquismo puede provocar daño en la capa interna de las arterias, lo cual lleva a que al tener la lesión ahí se comiencen a formar las placas ateromatosas y se comience a desarrollar un infarto. ¿Cómo tenemos que prevenirnos? Cuidándonos desde el principio y cuidando a nuestras generaciones. Cada vez miramos más pacientes infartos a temprana edad. El año pasado tuve un paciente con un infarto a los 24 años. ¡24 años! Y a veces nosotros pensamos que un infarto le va a dar a uno de 60, 70, 80 años, pero cada vez lo vemos con mayor incidencia, muchas veces por mucha ingesta de licor, porque la gente fuma, porque la gente toma comidas rápidas, y entonces eso nos daña y no nos prepara y nosotros de repente nos sentimos también que nos exageramos con el ejercicio. Y aprovechando que está aquí con nosotros, cuando se da este tipo de condiciones o episodios en gente joven, muchas veces son fulminantes, ¿verdad? El infarto puede presentarse con el típico dolor que nosotros conocemos, que es un dolor precordial, que se irradia el brazo hacia el cuello o a veces a la espalda, pero muchas veces la fisiopatología de un infarto es cuando se tapa una arteria y a veces, recordemos que las coronarias son como un árbol, mientras más distal, menos tejido se afecta, mientras más proximal, más tejido se afecta, y al estar más proximal puede causar arritmias que pueden provocar la muerte súbita, que el paciente va caminando y de repente en la calle se cae y se murió total. ¡Pum! Y se desplomó.
Claro, así que no precisamente porque hay casos, usted no me dejará mentir, y si me quiere contar qué es lo que sucede día a día en su clínica también, hay casos en los que las personas están sintiendo estos síntomas semanas antes de sufrir el episodio o el infarto tal cual, y hay otras personas que usted me contaba que de la noche a la mañana se desploman. ¿En qué consiste esto? ¿Qué tiene que ver? Lo que pasa es que nosotros pensamos que el corazón aguanta, pero hay un momento en que este se revela. Y entonces hay muchas veces que la gente tiene los avisos, tiene los dolores precordiales, lo está teniendo, y ya sea por miedo, por mal tiempo, por ignorancia, no consultan, o porque tienen una fiesta el fin de semana y que voy a consultar hasta el lunes. Entonces han tenido avisos en los cuales ellos no consultan a tiempo hasta que llega el infarto, y es donde ya a veces es demasiado tarde. Y a veces cuando hay lesiones que las placas se rompen tan inmediato, producen arritmias que son la fibrilación ventricular o la fibrilación o la taquicardia ventricular, que son las arritmias malignas que conocemos, son los que la gente comienza con latidos de 300 latidos por minuto. Eso provoca que disminuya la irrigación al cerebro, el paciente se desmaya, y al disminuir la irrigación al cerebro y al corazón es donde fallece. Mire, y si usted en este momento se sintió identificado con que llega al médico hasta cuando es demasiado tarde o cuando el dolor es tan intenso que de verdad hay que ir, no se preocupe, porque muchos somos así, y me incluyo. Yo tuve un caso de conjuntivitis hace poco, y hasta que no tenía el ojo realmente hinchado no consulté. Cuando se me comenzó a poner rojo era el momento. Entonces creo que nos sucede muy a menudo que hasta que ya nos sentimos sumamente mal estamos consultando, y eso es lo que buscamos hoy por hoy en Médico de Cabecera, cambiar esa cultura e irnos más por el lado de la prevención, que es mucho menos costosa, se sufre menos, y también para usted pues significa calidad de vida. Y es que sí, con temas del corazón hay que estar muy pendientes, porque dicen por allí, el corazón no duele. ¿Qué me dice usted respecto a eso? Que se dice mucho, no te preocupes, te duele el pecho, no te preocupes, el corazón no duele. Eso se menciona porque el músculo cardíaco no tiene inervación, pero lo que rodea al corazón sí lo tiene, y es por eso mismo que se produce el dolor precordial. El dolor precordial muchas veces se pueden confundir con otras circunstancias, como una esofagitis, una gastritis, que pueden similar el dolor. Incluso hemos tenido pacientes que han confundido un infarto con una enfermedad péptica, con una gastritis, y lo que están teniendo es un infarto en la cara inferior del corazón. Por eso es que es muy importante que al tener el dolor y tener la sensación de que le falta el aire, siempre consultar. Más vale que en estar consultando por una gastritis a que estén padeciendo de un infarto. Y mucho cuidado si tienen los factores de riesgo como diabetes, presión alta, tabaquismo, que esos son los pacientes con mayor riesgo de padecer un infarto. Y tiene muchos pacientes así, ¿verdad, doctora? Hasta que ya es bastante tarde es que le consultan, o sí tiene pacientes que se portan bien y tienen muy presente el tema de prevención. Pues yo diría que si lo vemos en porcentaje, tal vez solo el 25% de la gente consulta a tiempo. Vamos a cambiar eso. A través de Médico de Cabecera todos vamos a aprender a que nuestra salud es sumamente importante, no podemos jugar con ella, y nos sale mucho mejor prevenir que lamentar, como dice muy bien la frase. ¿Qué síntoma, para las personas que nos están viendo en este momento, qué síntoma me alarma de que tengo que consultar? Para que no esperen a que sea muy tarde. En este momento, si estoy sintiendo algo en mi cuerpo, que usted ya más o menos sabe que es un síntoma relacionado a un infarto al miocardio, ¿cuál podría ser? El más común, que quiera compartirlo con nuestra audiencia, y que tal vez alguien por ahí se lo está sintiendo y dice, no, hasta el próximo lunes voy con el doctor. Tal vez el más común y más conocido es el dolor en el pecho. El dolor. Generalmente es un dolor que lo mencionan como disconfort más que dolor, pero es la sensación de opresión. La gente que lo ha tenido menciona que sienten como que tuvieran una pata de elefante encima que les cuesta respirar. Obviamente nadie siente lo que es una pata de elefante, pero eso más que todo es lo que lo mencionan. Este dolor se irradia hacia el brazo, principalmente el dolor en el brazo izquierdo, al cuello y muchas veces a la espalda. Y muchas veces el dolor, cuando se trata de un infarto en la cara inferior, afecta el diafragma o el epigastrio, y es donde nosotros lo confundimos con una gastritis, y lo que está teniendo es un infarto. Un tema muy importante es que le cueste respirar. Si al paciente le cuesta respirar o siente
fatiga o siente palpitaciones, es mejor consultar, porque recordemos que muchos de los infartos se presentan con arritmias. Claro. Bueno, ahí están los síntomas a los cuales usted le debe prestar atención. Ya hablamos entonces un poquito de la prevención, de cómo identificar un infarto al miocardio. Vamos a hablar ahora de cómo se diagnostica y qué hacer después de, porque no solo nos vamos a quedar en el tema, sino que vamos a darle un seguimiento a este. Así que, ¿cómo se diagnostica un infarto al miocardio? Llega un paciente al hospital y usted comienza a hacer las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas más comunes que se hacen al ingresar a emergencia? Me imagino que ingresan a emergencia. Cuando un paciente llega a la emergencia, tenemos que llenar 2 de los 3 requisitos importantes para hacer el diagnóstico de un infarto. Uno es la clínica, la sintomatología, el dolor, ver al paciente sudoroso y frío. Ese es el cuadro clínico. Los otros son los hallazgos electrocardiográficos, donde miramos cambios en el electro que nos sugieren que el paciente está teniendo un infarto. Y tercero son pruebas de laboratorio, en donde se sacan la CPK, la troponina, que son datos a nivel de sangre que nos orienta que el paciente está teniendo un infarto. Claro, bueno, y después de que se diagnostica, ¿cuáles son los tratamientos disponibles más novedosos? Esto se lo contaremos a regresar de la pausa, y también vamos a leer sus mensajitos de texto, así que si usted todavía no nos ha mandado su pregunta al respecto, en el corte puede hacerlo, recuerde, al 3000-3712. Es momento de hacer la pausa y ya regresamos. Bueno, y como ustedes saben, le damos la bienvenida a parte de la familia de médicos de cabecera a Centro Médico, uno de nuestros patrocinadores, en donde cardiología avanzada, ustedes lo pueden encontrar precisamente en Centro Médico, procedimientos que minimizan riesgos para una recuperación segura. Elegir los mejores especialistas en cardiología está en tus manos con Centro Médico, y por supuesto nosotros también tenemos acá a un doctor con especialidad en cardiología intervencionista y que nos está resolviendo todas nuestras dudas y las dudas de nuestros televidentes. Así que, doctor, muchas gracias por hacer un espacio en su apretada agenda. De verdad que yo le decía en la pausa, yo veo un corazón latiendo enfrente mía y yo me desmayo. Usted lo ve y tiene toda la capacidad y la experiencia para salvar una vida a partir de ello. Así que estamos platicando con el doctor Juan Carlos García y hablábamos de uno de los tratamientos importantes, que es la angioplastia. La angioplastia. Cuénteme, ¿de qué se trata este tratamiento? La angioplastia es un tratamiento invasivo que se hace a través de una punción, a través de una arteria. Ahí lo estamos viendo, doctor, si lo quiere explicar también. Aquí estamos viendo un paciente con un infarto. En el sitio donde está el punto es donde está obstruido. Donde está el puntito negro, se ve Sí. muy bien en la pantalla. Este es el problema, por decirlo así. Ahí es cuando llegó el paciente, ¿sí? Entonces ahí después pasamos un alambre, que es el grosor de más o menos de un cabello. Wow. Y eso lo pasamos, ahí estamos colocando un balón. Si ustedes miran, hay 2 puntitos ahí. Eso los inflamos, impactamos la placa que está rota hacia las paredes del vaso. Entonces ahí ya abrimos la luz de la arteria. Al abrir la luz de la arteria, entonces ya recobramos la irrigación. Y todo eso es la coronaria que estaba tapada. Eso es lo que yo me mencionaba, que mientras más distal esté la lesión, menos tejido muere. Mientras más proximal, más tejido muere. Y después de eso ya colocamos un stent, que es una especie de malla, como ver un resorte de lapicero, que eso evita que se vuelva a cerrar y ya nos queda la arteria tapada y el corazón comienza a recibir sangre y se salvó todo ese territorio. Doctor, y todo esto lo realiza en una operación y puede ser una operación de emergencia. Sí. ¿Cómo tiene usted esa tranquilidad para poder manejar estos casos? Porque aparte de la experiencia, todo lo que ustedes han estudiado, el pulso también que no le tiembla, pero también esa tranquilidad emocional para estar tratando un corazón. Muchas veces a los médicos nos transformamos en la sala de operaciones. Muchas veces nosotros entramos con un paciente sin saber qué vamos a encontrar. Puede ser que sea una arteria, 2 arterias, una arteria con una bifurcación. Eso no lo logramos saber. Entonces, el momento en que entramos ahí, borramos todo lo que está pasando afuera y entramos a la sala de operaciones a dedicarnos a lo que estamos viendo. Concentrado. Bueno, ¿y este tipo de procedimientos lo realizan en Centro Médico? Sí.
Bueno, doctor, muchas gracias por responder todas las preguntas que teníamos aquí en el set. Ahora nos vamos con las preguntas de nuestros televidentes porque hay bastantes mensajitos, así que vamos a leerlos. Dice allí: buenos días, muchas gracias por el tema muy importante. Quisiera saber si el tema del infarto solo es cuestión de salud o también podría ser hereditario. Gracias. ¿Qué nos dice al respecto, doctor? Son ambos. Muchas veces la carga genética de problemas de aterosclerosis, hay dislipidemia familiar, donde el paciente ya genéticamente viene predispuesto a formar placas ateromatosas. Pero además de eso, también es algo que se puede concebir al llevar una mala dieta, al no hacer ejercicio, al ser sedentario, al fumar, al descuidarnos, al no hacer deporte, al descuidarnos con la dieta y subir de peso. Por supuesto. Hay un factor hereditario, pero también se puede acelerar si usted tiene un mal estilo de vida. Veamos el siguiente mensajito y dice así. Dice: buenos días, excelente programa con una consulta, muchas gracias por las flores. Con una consulta para el doctor, ¿los triglicéridos y colesterol alto pueden provocar un infarto? Gracias y bendiciones. Es un factor de riesgo de la dislipidemia, que ahí estamos hablando sobre lo que es la dislipidemia. El colesterol alto, recordemos, a veces oímos sobre el colesterol bueno y el colesterol malo. Sí. El colesterol siempre es el mismo, solo que se junta a proteínas. Por ejemplo, las HDL, que son las nocivas como el colesterol bueno, son proteínas que agarran el colesterol, lo llevan al hígado y se eliminan con la bilis. Y las LDL, que son las proteínas malas, que agarran el colesterol, pero son las que la llevan a las arterias. Entonces, ahí tiene que ver el factor colesterol. Los triglicéridos tienen un componente o un riesgo para producir infarto, pero en menor medida, pero se asocia a lo que se llama un síndrome metabólico, en el cual incluye pacientes con triglicéridos altos, obesidad, sedentarismo, presión alta, y en los cuales también es una población con factor de riesgo para un infarto. Por supuesto. Ahí está la respuesta para la pregunta. Muchas gracias. Vamos con el siguiente mensajito de texto para poder responderle todas las preguntas que está lanzando nuestro público. Buen día. Yo fui diagnosticado con crecimiento del corazón del lado izquierdo. ¿A qué se debe este crecimiento del corazón, doctor? Sí, eso es cuando el corazón crece más de lo normal. Esto puede ser por muchas causas. Puede ser algo isquémico cuando hay daños en la microcirculación. Recordemos que la enfermedad aterosclerosa comienza con la microcirculación, son arterias las cuales no las podemos ver, son demasiado chiquitas, pero que van dañando el corazón. Nosotros cuando hacemos unas coronarias como las que vimos, estamos viendo solo un tercio de toda la rama de lo que es la circulación. Entonces a veces pueden afectar la microcirculación, que va afectando el tejido, lo va fibrosando y es cuando el corazón crece. Pero también hay causas en las cuales el corazón crece, como la hipertensión arterial o las enfermedades infecciosas como el Chagas, que hace que el corazón crezca más de lo normal. Claro, qué interesante. Ese es un buen tema, el crecimiento del corazón, para hacer un programa de ello, porque la verdad yo no lo había escuchado. Muchas gracias a quien nos escribió esto. Vamos con el siguiente mensaje de texto. Y es así como a través de las preguntas de nuestros televidentes también enriquecemos esta entrevista en el consultorio. Buenos días, soy Álvaro. Hola Álvaro, mucho gusto. Una pregunta: si el estar gordo causa paro cardíaco o qué se puede hacer para evitar, o algún medicamento especial para el corazón. Muchas gracias. El sobrepeso es un problema importante porque va correlacionado al sedentarismo, 1, a 2, que puede estar asociado, no forzosamente, pero puede estar asociado a dislipidemia, al tener colesterol alto. A veces tenemos pacientes que son delgados y con el colesterol alto, o a veces gente gordita con el colesterol normal. Pero el ser gordito también le implica que puede ser un factor de riesgo para padecer un infarto. Generalmente los gorditos pueden llegar a tener 3 veces más el riesgo que un delgado a padecer de un infarto. ¿Qué hacer con estas personas? A veces la gente quiere bajar 15 libras en un mes y el problema es que eso los mete en un riesgo de hacer rebote y terminar pesando más que lo que al momento de iniciar. Uno idealmente debería comenzar a hacer ejercicio, dieta, y yo les recomiendo a los pacientes que tienen que bajar más o menos entre 6 y 8 libras por mes, no más de eso, para que comiencen progresivamente a bajar su peso y llegar al ideal.
Interesante dato, para hacer ejercicio con regularidad y no como lo hemos dicho, así como corren a veces unas carreras sin estar preparados, exigiéndole a su cuerpo más de lo que podría dar. Vamos con el siguiente mensajito de texto. Muchas gracias por escribirnos y dice así el siguiente. Hola, buenos días, Catherine y doctor Juan Carlos. Muy buenos días. Hace 11 años tuve un infarto de cara anterolateral con dolor inusual, lo cual me permitió identificar los síntomas con dolor en la parte central del pecho que se me pasaba a la espalda. Llegué caminando a la emergencia y fui atendido rápidamente. Saludos desde Shela. Muchas gracias, Julio, por escribirnos y contarnos tu historia. Llegó caminando a la emergencia, doctor. Sí, mira, a veces conforme hay una predisposición del corazón a un infarto, digamos, cuando la gente está haciendo ejercicio, aumenta la microcirculación o la circulación colateral, que lo que hace es crecer más las arterias. Entonces, al momento de taparse una, han crecido las otras que van a sustituir a la que se tapó. Entonces, a veces eso es lo que el apoyo que de hacer ejercicio las personas. Hay muchas veces la gente que es sedentaria y de repente se le tapa una arteria, no ha logrado crear esta circulación colateral y es la que hace muerte súbita o que no llega a la emergencia. Como que nos prepara, el ejercicio nos prepara para cualquier episodio de emergencia en nuestro cuerpo y vea, llegó caminando y logró identificar los síntomas. Esto es importante. Hablamos una vez más que la información es una excelente herramienta para nuestra salud. Vamos con otro mensajito de texto. Veamos, dice, ¿qué examen puedo hacerme para prevenir un infarto o para chequear el estado de mi corazón? Excelente pregunta, muchas gracias. ¿Cómo podemos controlar o tener control sobre nuestro corazón? Idealmente tiene que consultar con un médico. Un cardiólogo. Idealmente. Pero uno tiene que consultar al médico, estudiarse sobre sus factores de riesgo, hacerse exámenes de sangre, a veces tenemos pacientes que toman la sorpresa de que resultan diabéticos y no lo sabían, y a veces hacen el diagnóstico de diabetes tomando en cuenta que puede ser que haya tenido 10 años de historia de diabetes, pero hasta ahora se conoció. La dislipidemia, como lo mencionaba anteriormente, puede ser que la persona sea delgada y que tenga el colesterol alto, que es donde ya incluyen los pacientes con dislipidemia familiar. Muchas veces miramos a gentes con manchas en los ojos de color amarillento. Eso se llaman xantomas y esos están asociados a la dislipidemia familiar. Y entonces esos pacientes con mayor razón tienen que ir a consultar al médico para ver si no está teniendo problemas de colesterol y que sea necesario tratarlo a tiempo antes de que se produzca un daño. Qué interesante. Y bueno, yo me recuerdo también que en centro médico me fui a hacer un examen para ver cuál era la salud de mi corazón. Bueno, fue un examen completo de prevención, pero había una parte, el examen físico, en donde te ponían a caminar y ver cómo se comportaba tu corazón, cómo iba subiendo y cómo iba bajando. Eso también es una buena forma de saber cuál es el estado de nuestro corazón, ¿verdad? Eso es muy importante porque a veces me hicieron sudar. A veces la gente quiere comenzar a hacer ejercicio sin saber cómo está. Entonces lo ideal es que antes de que nos metamos a un gimnasio o antes de que nos queramos meter a una carrera, hacernos una prueba de esfuerzo, porque en la prueba de esfuerzo se llama prueba de esfuerzo. Gracias, doctor. Nos vamos a dar cuenta de cuál es nuestra capacidad física, cómo es nuestro comportamiento en el ritmo, cómo se comporta la presión arterial, cuánto podemos aguantar, y entonces ya en base a eso ya decimos si puedo meterme a una carrera o no me puedo meter a una carrera, o me puedo meter solo una carrera de 5 y no de una de 21. Claro, prueba de esfuerzo también para saber cómo está nuestro corazón. Siguiente mensaje, por favor. Bueno, ¿cómo saber cuándo hay una arteria tapada en el corazón? Bueno, eso es buena pregunta, porque ¿cómo saberlo? A veces hemos tenido pacientes que han padecido de un infarto y lo han confundido con una neumonía porque comenzaron con dificultad respiratoria. Recordemos que los pacientes, por ejemplo, mujeres que tienen el umbral del dolor más alto que el hombre, o ancianos o hipertensos, muchas veces no tienen el cuadro típico del dolor precordial, sino que a veces solo comienzan con dificultad respiratoria y terminan teniendo un infarto, y cuando llegan al consultorio al año, resultó que había tenido un infarto y él no lo sabía. Entonces, por eso es que es importante que cada vez que tengamos dificultad respiratoria consultemos a tiempo.
interesante. Vamos a otro mensajito. Así que hay personas que tienen un infarto y ni siquiera se dan cuenta. Vean qué interesante. Buen día, la ansiedad es similar a sentir los síntomas de un infarto por falta de aire, dolor en el pecho y los otros síntomas que mencionó. Es cierto, muchas veces un ataque de ansiedad, que ya hemos hablado aquí en Médico de Cabecera, se puede confundir con un infarto al corazón. ¿Le pasa muy seguido? Muchas veces la gente consulta a las 2 de la mañana porque se despertaron porque tuvo una sensación de que les faltó el aire. Que se iban a morir. Entonces, allí es donde tenemos que ver, bueno, qué factores de riesgo tengo, qué síntomas tengo, si me cuesta respirar o no me cuesta respirar, estoy sudando frío o no estoy sudando frío, me siento mareado o no me siento mareado, si camino 3 pasos y me fatigo, ¿qué está pasando? Ese es en el momento en que tenemos que consultar. Por supuesto, así que sea un ataque de ansiedad o realmente un infarto, lo importante es ponerse en contacto con su médico de cabecera. Doctor, le agradecemos mucho que haya venido con nosotros a platicar del tema, que no sea la primera vez, la primera ni la última. Gracias. Bueno, y nosotros vamos a hacer una pausa, pero atención, mamis y papis, porque si tienen algún melindrocito en casa, un peque que no come de todo y ustedes quieren mostrarle lo atractivo de los alimentos y la nutrición, quédese con nosotros porque vamos a hablar precisamente de este tema. Así que, por favor, continúen en sintonía de Médico de Cabecera. Ya viene nuestro nutricionista de cabecera. Ya volvemos. En tus manos está tratar todo tipo de afección en el corazón con procedimientos de vanguardia que te hagan sentir seguro en todo momento. Centro Médico.